Me corresponde, como siempre, agradecerles a los pueblos que nos reciben, el generoso pueblo latinoamericano, con amor y benevolencia. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Muchas gracias por esperarnos y por estar con nosotros en este espacio Diálogo Migrantes, con el que nos gusta encontrarnos con ustedes y conversar. Estamos escuchando a las personas que han sido migrantes y que tienen experiencias que a la postre se han traducido también en experiencias positivas y que a partir de la construcción que hacen con estos insumos que terminan convirtiéndose el sacrificio o el proceso de migración, se traducen en formas y en elementos que permiten entregarle digeridamente a la sociedad herramientas para su crecimiento. Lo decía la ingeniera Beatriz, lo decía Yasmín García también, y ahora queremos conversar con nuestro buen amigo y pastor, don Luis Álvarez, que está en Chile. Y yo personalmente tuve la oportunidad de conocer al pastor Luis Álvarez en Venezuela. Ya sé que atravesó un proceso migratorio como nosotros, como migrantes forzados, pero vamos a dejar que el pastor nos hable, él, de su experiencia y cómo es la mirada ahora, desde acá, desde estas alturas temporales, a esa experiencia que tuvo y qué aprendizaje nos queda de todo aquello. Pastor Luis Álvarez, le saludamos, muy buenas tardes, bienvenido a Diálogo Migrante. Muy buenas tardes, un gusto. Bueno, acá estoy a la orden, a lo que pueda servirles. Muchas gracias, pastor. Bueno, usted conoció Venezuela, conoce Misiones, Argentina es una de sus patrias, por allí pudiésemos decir que tiene a Chile, tiene a Argentina y también parcialmente tiene a Venezuela. Así que usted fue migrante en algún momento de su vida, tuvo que salir de su lugar de origen. ¿Cómo fue su experiencia, pastor? Bueno, en realidad el año 73, el golpe militar sobre el gobierno de Salvador Allende produjo lo mismo que produjo Venezuela en los últimos años, digamos, una explosión migratoria. La gente salió como pudo, sálvese quien pueda. Algunos se escaparon protegidos por las embajadas, otros cruzaron la cordillera por pasos, como llegaron los venezolanos, algunos arrancaron por esos pasos no habilitados. Y en el caso mío tenía un carnet, un documento de alto comisionado de las Naciones Unidas, el ACNUR, y a través de la Comisión Argentina para los Refugiados. Entonces fue en enero del 74, realmente, después de haber estado preso en una cárcel ilegal, en la policía, pude viajar a Argentina. Y realmente Argentina en ese momento no quería refugiados chilenos. Podía recibir migrantes de otro lado, uruguayos, todavía eran gente, pero el chileno no era una cosa que apeteciera a la Argentina. Y entonces fue un tiempo difícil porque no podía insertarme, mi documentación no alcanzaba para conseguir las radicaciones y todo eso, así que fue bastante difícil. A poco avanzar, había algunos conflictos también de carácter entre las dos naciones, que el canal de Beagle y otras cosas, y entonces ser chileno era un problema, entonces no era tan sencillo. Por esa razón, cuando pude finalmente conseguir mi radicación, con mucho esfuerzo, casi sin... pude también después, tuve que tramitar mi ciudadanía argentina en el juzgado federal de Posada, porque si no, era un paria realmente, tenía un papelito ahí que no servía para mucho. Y entonces fue un tiempo duro, pero yo quiero mucho a Argentina en general, porque Argentina me recibió con los brazos abiertos, no semiabiertos, pero por lo menos me recibió. Y cosa que mientras Chile nos daba palo, ahí nos recibieron.
Y Sí, eso yo lo valoro mucho. Y sí. también yo antes de estudiar teología para ser pastor, estudiaba ingeniería, también ya estudiaba en Chile antes de ir, en la Universidad Nacional de La Plata. Y mis compañeros querían ser solidarios con los chilenos y entonces no sabían qué hacer para apoyarme, porque entonces cuando iba al comedor universitario me regalaban milanesa, por ejemplo. Yo llegaba al hogar universitario luterano con 2 kilos de milanesa. Y un compañero de la facultad, de apellido Gottlieb, me acuerdo su apellido, tenía una zapatería él. Entonces me dijo, ¿por qué no venía a ayudarme el sábado a la zapatería que tengo que estar de cargo? Lo que quería era darme zapatillas, no le habían gustado mis zapatos como estaban ya. Ujú. Entonces, y me regaló zapatillas. Y me daba vergüenza a mí, pero eso. Y entonces fue un tiempo difícil, pero yo amo a Argentina por eso, y especialmente a Misiones. Misiones, Ujú. casi conozco todas Misiones y tengo 2 hijos allá y 4 nietas ahora me están esperando para que pueda cruzar allá. Así fue un proceso difícil, duro. Yo tenía cuando salí 18 años, 19 años había cumplido recién Ujú. y solo en el mundo no andaba. Eso fue una cosa complicada. No se podía escribir porque era peligroso, las cartas eran intervenidas, las direcciones, las cartas a quienes llegaban eran primero vistas por los visores militares. Entonces Ujú. había que estar totalmente aislado. Yo tenía una polola, como se llama acá, una novia antes de Ujú. viajar, que es mi actual esposa. Y bueno, tuve que cortar, era peligroso para ella y peligroso para mí. Ujú. No, era toda una historia. Y ese desarraigo fue, fue brutal. Pero Ujú. finalmente pude terminar mis estudios después teológicos y luego en la iglesia. La iglesia tampoco fue sencillo, porque la iglesia, como venía de Chile, la iglesia luterana allí en Argentina tenía la mitad de iglesia argentina y la otra eran refugiados de Europa del Este. Ujú. Eran húngaros, eslovacos y eran profundamente anticomunistas. Y Ujú. entonces, veniendo de Chile, dice, este es rojo seguro. Entonces, y entonces me costó también la iglesia varios años. Fui seminarista especial, con un permiso especial para estudiar porque desconfiaban de mi autenticidad de fe. Claro. No sé si desconfiaban, pero no me daban el papel. Y ya cuando estaba avanzado, ya en 4 años de teología, entonces ya me dieron el aval especial, completo, y me dijeron, apúrate que necesitamos pastores. Ah, Sí. bien. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieses volver a Chile? Fue el año 77 que volví, del año, no, 97. O Ujú. sea, como 23, 24 años. Y, Ujú. ese, y en ese primer viaje, se me ocurrió pasar por el registro civil a ver si yo podía tener un carné, un documento chileno. Entonces me dijeron, vaya a esa máquina, saque un certificado de nacimiento. Ponga su nombre de sus padres, su dónde nació, qué sea. Y salió un certificado de nacimiento. Dice, bueno, ahora le hacemos el documento. Y de ahí en más tengo documentos chilenos. Y es un problema. Por Es un suerte, problema. ¿no? Parece que fue más fácil allá. Pero tiene sus complicaciones porque Argentina y Chile no tienen pacto de convenio de reconocimiento de la ciudadanía. Uno puede ser chileno o argentino, pero no las dos cosas. Ah, mire usted. Sí, con otros países hay, pero con Chile no. Entonces, Ujú. yo cuando salgo de Chile, la frontera chilena, muestro mi documento chileno, cuando entro con el argentino y al revés. Es Mm. decir, no, tampoco es así que te la dan pelada, no es así tan sencillo. Ujú. ¿Qué fue lo más difícil de ser migrante forzado? ¿Qué fue lo que recuerdas que fue más duro para ti? Bueno, primero era la historia de que no nos querían, ¿no? Estábamos ahí de paso, estábamos esperando que nos lleven a otro lado. No, Chile, Argentina no quería. Y entonces estábamos en un refugio que era el preseminario luterano en la localidad de San Miguel, en Buenos Aires. Y ahí estábamos, había 50 personas más o menos, algunos matrimonios, familias, y nosotros solos, yo y otros solitarios. Y entonces nos entrevistaron de varias embajadas. Y yo quería ir a la embajada
que hablen español, y ojalá sea democrático. Porque no tenía ganas de aprender otro idioma, estúpido, porque mis compañeros fueron a Suecia y se hicieron vinieron allá, ricos, volvieron de allá. Yo, todos se colocaron en Canadá, en Australia, en Suecia, qué sé yo, y yo, a mí, por mis prioridades. Entonces, un día me llegó un telegrama ahí al preseminario luterano, donde estábamos enasilados, que podía viajar a Cuba, me recibían en Cuba. Y yo dije, ay, allá no voy a estudiar ingeniería, me van a entrenar como militar y me van a mandar a morir, no hace que al Congo belga, vaya al Tanganica. Y, no. Y ese día hablé con la señora Papadopoulos, que era la responsable de la iglesia, y le dije, señora, olvídese, porque además teníamos un nombre de fantasía, una chapa le dicen acá, ¿no? Tenía otro nombre, porque no se podía, no sabía quién estaba al lado. Y entonces ese día rompí mis papeles y de ahí más asumí mi chilenidad y me fui a la Universidad Nacional de La Plata y desaparecí del mundo. Ya se terminaron los contactos con mi madre, mis hermanos, con el mundo, el novia, lo que hubiera, ¿no? Porque era muy peligroso. Ahí andaba con mi nombre, era incontrable. Entonces ese fue un tiempo muy, muy difícil, muy difícil. Andaba como, no sé, dicen en Argentina como bola sin manija, o sea, andaba sin dirección, no sabía para dónde ir. Y entonces, como andaba tan recontra solo, y bueno, tomé el primer colectivo que había y me subí y me casé el año 77. No, me fue más o menos nomás, pero digamos que en ese momento para mí parecía lo más importante, digamos, es decir, eso. Claro, claro. Tuviste una de paso por Venezuela también, ya en un viaje elegido por ti, pero por supuesto también migrante, no esta vez no migrante forzado, pero migrante. ¿Cuál es la diferencia entre aquella experiencia y las previas? Bueno, Venezuela es un país hermoso y la gente en general también. Había ya algunas cuestiones de los nacionalismos jodidos. Había un pastor, Edwin Delgado, creo, Edwin Delgado de Barinas. Sí, Edwin Delgado. Cuando él me conoció, a los 3 minutos me dice, ¿y qué viene a hacer acá? Usted tiene que estar allá, no tiene nada que venir, esto es de venezolano, no tiene nada que hacer acá. Ah, qué bien. Gracias a la mía. Los hay en todas partes. Claro, entonces yo dije, bueno, mira, a mí la iglesia de Venezuela, la gente de Venezuela necesitaban un pastor con experiencia, que hablara bien el castellano, qué sé yo, porque gringo tienen suficiente. Entonces pidieron, y la iglesia a nivel continental decidieron que yo podía ser la persona, y acá estoy. Si los que me llamaron deciden que me vaya, me voy mañana, no tengo problema, pero no porque a ti se te antoje. O sea que ese es... Irreverente el hombre, ¿no? Nacionalismos cerrados son tremendos, hacen mucho daño, duelen mucho porque uno, ¿cómo se defiende frente a eso? Claro. Pero en general fue muy bonito, fue todo muy bonito. Y bueno, hubo gente maravillosa, para decir una, por ejemplo, la familia Justi. La familia Justi, el día que yo me vine de Venezuela, estaban a la 1 de la mañana despidiéndome del aeropuerto, digamos. Y hubo gente y fue muy, muy, muy especial para mí, y lo sigue siendo. Claro. Todavía tengo contacto con la secretaria de la iglesia, la señora Dinora. Sí. Pastor, hoy es Venezuela que está en esa condición o parecida a esa que narraste al principio, y ya para cerrar te pido de tu experiencia, de lo que has atravesado, de lo que maduraste tu dolor para traducirlo en útil en la sociedad, porque sabemos que lo has hecho. ¿Qué mensaje les das a los venezolanos? Bueno, los venezolanos. Venezuela ha enseñado muchas cosas. Acá, por ejemplo, tenemos ahora un proceso constituyente en Chile. Vamos a redactar una nueva constitución. Entonces yo siempre les digo a los que me quieren escuchar,
Mire, en Venezuela Chávez mandó a hacer una constitución, y eligieron, y la oposición se negó a participar del proceso porque desconfiaba de esto, del otro, no entró ninguno, pues entraron todos de ellos y hicieron la constitución que se les antojó, y ahí están en la trampa que no saben cómo salir. Entonces acá les digo, ustedes no vayan a hacer así, los espacios democráticos que haya, postulen, piensen, plantéense, no vayan a dejar ese espacio vacío. Y entonces para mí una enseñanza grande de Venezuela es esa, que la tenemos que participar, tenemos que ser claros y honestos, y no digamos simplemente por un asunto de secundario o terciario en importancia, voy a poder poner en peligro, digamos, el futuro democrático, la vida, la convivencia social. Y Venezuela le pasó, y acá a veces hemos estado muy cerca. Entonces, para mí eso es importante en el plano social. Yo no puedo imaginar, ahora yo vengo con mi esposa del médico y encontré varias familias venezolanas en la calle, con un cartelito que dice: soy venezolano, ayúdenme chilenos, qué sé yo. También hay algunos que están muy bien colocados en sus trabajos, tienen trabajos importantes, pero sí, hay muchos también que están en una condición de mucha vulnerabilidad. Y no son los únicos migrantes que están acá, hay peruanos, hay colombianos, hay haitianos, dominicanos, hay muchos. Y a pesar de las restricciones del gobierno, que quisiera una migración más, entre comillas, ordenada, siguen llegando. No sé cómo, manda 50 de vuelta y entran 500, así que no hay modo de detener esto. Y la abierta violación a los derechos humanos y todo esto. Y yo conozco acá, el mes pasado, una médica que trabaja en un consultorio acá de la población, del barrio, recibió lo que se llama el grado, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, es una se llama el examen de validación como médico acá en Chile. La reválida. Claro, sí. Y mi esposa, al médico que fue, le dice: pero usted tiene un cantito raro. Dice: sí, soy ecuatoriano, señora. Entonces, realmente yo creo en Chile es acogedor, pero sí nos faltan los estamentos cerrados y esas cuestiones ideológicas que marcan, ¿no? Digamos que es difícil de comprender. Esas mentes cerradas de pronto aparecen en nosotros porque, claro, apela a sentimientos y a experiencias dolorosas o traumáticas. Yo creo que eso también observo yo en esto, y aprecio mucho la tarea que realizan ustedes con Arepa Viva y sus conexiones. Era el pastor Luis Álvarez Figueroa, desde Chile. El pastor ha sido migrante, así que tiene una experiencia muy importante desde persona resiliente que desde la migración ha logrado reconstruir su vida, pero además convertir este proceso de maduración, que es el sufrimiento de la migración, que es un sufrimiento por demás extremo, ya él lo decía. Tuvo la oportunidad también de estar en Venezuela y conocer el gentilicio venezolano, conocer la sociedad venezolana, y hoy está en Chile y ve también el sufrimiento que atraviesan migrantes venezolanos que se encuentran en suelo chileno también. Así que es un tremendo testimonio del pastor Luis Álvarez. Nosotros agradecidos con el tiempo que nos brindó, y ahora nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.